Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Trinchera con Telémaco, la voz del pueblo, en nuestro programa número 84. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook y posteriormente en diferido a través de YouTube. Este es nuestro programa en Trinchera con Telémaco, la voz del pueblo. Perfecto. Y estamos transmitiendo desde la ciudad de Carúpano para toda Venezuela y el mundo. No tenemos las emisoras de radio, nos cerraron las emisoras de radio, estamos censurados en las emisoras de radio por disposición, de quienes actúan y dirigen la política acá en el estado Sucre, y en consecuencia estas vías que nos ha permitido la informática, la vía web, estamos transmitiendo a través de Facebook para todos ustedes. Repito, hoy estamos en nuestro programa número 84 de En Trinchera con Telémaco, la voz del pueblo. Quiero iniciar este programa, lo quiero dedicar muy especialmente a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas del sector docente y a nuestros hermanos y hermanas trabajadores en general de la educación y de la educación básica y de nuestra educación superior o universitaria, como le decimos. A quienes hoy y desde hace mucho largo tiempo venimos y vienen dando una batalla por la supervivencia y una batalla por seguir atendiendo y ejerciendo la profesión en este nuevo estado de situación que se presenta con la pandemia, con el estado de excepción en el cual estamos inmersos, la cuarentena, la prohibición de concentraciones y la protección que de alguna manera desde el punto de vista de la salud, los protocolos que se han tenido que llevar adelante, los cuales han impedido la posibilidad de que nuestros docentes, ustedes hermanos y hermanas docentes, hayan podido cumplir cabalmente. A duras penas pudo concluirse el año. Se concluyó el año escolar para educación primaria, educación básica, y como se pudo en algunas universidades, algunos sectores universitarios, que pudieron concluir medianamente asignaturas, pero casi difícil concluir cabalmente y en un 100% el compromiso que se tenía con nuestros jóvenes universitarios en nuestras universidades, las universidades tradicionales y las nuevas universidades politécnicas territoriales e institutos universitarios. Culminamos con esa batalla, terminó el semestre, terminaron los periodos electivos y culminó el año escolar para nuestros jóvenes en el sector de educación básica. Ahora se presentan nuevos escenarios. El gobierno nacional acaba de anunciar, sobre la base de unas consultas que han comenzado a hacer, o que al menos han señalado que piensan hacer, unas consultas donde pretenden revisar la posibilidad de que en el mes de septiembre pueda reincorporarse el personal docente, los trabajadores del sector de educación, y que puedan regresar nuestros niños y nuestros jóvenes a las aulas de clase. Esa consulta aparentemente la están poniendo en marcha, se están haciendo simulacros de conversaciones, de entrevistas, de contactos, de evaluaciones a unos determinados niveles, pero los docentes universitarios en general y los docentes de educación básica todavía no están inmersos en ese gran debate, y pareciera ser que no van a existir las condiciones para que este gran debate se dé. Yo quiero emitir mi opinión muy particular en mi condición de coordinador docente de la FTV, de la Federación de Trabajadores Universitarios, esa que hoy está muy mal puesta, lamentablemente, producto de algunas traiciones que se han llevado adelante
que han permitido, incluso hasta el desconocimiento de mi condición de coordinador general del área docente, y que han permitido servirle en la mesa todas las aspiraciones de la burocracia gobiernera y todas las imposiciones que desde el gobierno se han llevado adelante contra los trabajadores en general, y en este caso muy particular contra el sector universitario y el sector de docentes de educación básica. Entonces, bueno, estamos en esa batalla y viene esa consulta. Nosotros estamos en el deber de fijar algunas posiciones. ¿Qué implica el regreso a clase? Implica muchas cosas. ¿Cuál ha sido la actuación del gobierno nacional a través de los dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior Universitaria? ¿Cuál ha sido su actuación? ¿Cuál ha sido el seguimiento? ¿Cuál ha sido el apoyo a los estudiantes, por un lado? ¿Cuál ha sido el apoyo a los docentes, por el otro lado, para que, más allá de las declaraciones y de la planificadera, en lo concreto, cada quien cumpliera con su responsabilidad y se hubiese avanzado en un 100%? ¿Qué tipo de condiciones? Venimos de un periodo en el cual estamos trabajando con Internet. Trabajando con Internet, los que tienen Internet en medio de este desastre de la telefonía, en medio de este desastre de las cableras, en medio del desastre general en el cual se encuentra inmerso todo ese sistema que maneja la Internet acá en nuestro país. Por esa vía hemos estado trabajando, han estado atendiendo los docentes y han sido atendidos los estudiantes. Pero no todos los docentes han tenido la buena de contar en primer lugar con la herramienta, porque aquí no ha habido una política de colocar esa herramienta de parte del gobierno nacional en manos de los docentes. Ni la hubo, ni la hay en este momento. En un primer momento fue anunciada por el presidente Chávez, cuando comenzó la misión Alma Mater, cuando comenzó realmente pues, el impulso a la educación en este país con el comandante Chávez y la recuperación de la educación en este país con el comandante Chávez. Pero eso luego quedó en el vacío, ¿ya? Y nuestros docentes no disponen de la herramienta y no han podido obtener la herramienta, las maquinarias o los equipos necesarios para atender, dependiendo de las ramas del área donde está desenvolviéndose, la atención a nuestros estudiantes. Bueno, así culminó, así se desarrolló y así culminó este año pasado con muchas, pero muchas deficiencias. Habría que ver los resultados mañana pasado, cuando sean proyectados, cuando sean publicados, cuáles fueron los resultados, sobre todo en nuestras universidades, ¿no? Mucha deficiencia en la atención en nuestras universidades para cubrir cabalmente este año que acaba de culminar o estos periodos lectivos que acaban de terminar. Ahora el gobierno está anunciando, bueno, pero hay cosas que tienen que ser atendidas, cosas que deben ser y está obligada el gobierno a atender. Cosas relacionadas con el protocolo en primer lugar, el protocolo para atender la pandemia. Porque si nos fuimos a casa, si dejamos los espacios universitarios, si dejamos el aula, si dejamos la escuela, ante el temor, pero fundamentalmente por la previsión, porque estaba próximo, digo yo, en aquellos tiempos, hace 6 meses, estaba próximo a abrirse las posibilidades de que la pandemia llegara a Venezuela. Comenzaron los primeros casos y como medida de prevención, el gobierno tomó una decisión que la fue reforzando en el camino y mejorando y buscando vías en el camino para que nuestros jóvenes estudiantes tuvieran alguna alternativa y los docentes cumplieran con esa responsabilidad a medias, como ya lo hemos dicho. Bueno, resulta ser, y esto realmente genera serias dudas, preocupaciones, cuando el gobierno comienza a anunciar, cuando en este momento se ha acelerado la pandemia acá en Venezuela. Hoy hay una media de aproximadamente unos 1000 casos diariamente anunciados por los voceros del gobierno nacional y que está distribuida en casi todos los estados del país. Un día cambia uno para otro, pero todos y casi todos los días semanalmente
están incorporados todos los estados en esa pandemia y hay muchos casos, algunos en procesos de recuperación, otros en los hospitales, en las clínicas, en los CDI y muchos que andan sospechosos en la calle, algunos refugiados en sus casas, huyendo de la posibilidad de ser detectados ante el temor de esos aislamientos forzosos que se están haciendo, los cuales han sido incluso señalados y cuestionados por mucha gente por algunas debilidades que se han venido presentando en el camino. Entonces el gobierno está anunciando, ante estas nuevas posibilidades de que se siga manteniendo la pandemia, de que no podamos controlar a corto plazo, ya el gobierno comenzó a anunciar que posiblemente pudiera estarse regresando en el mes de septiembre. Yo creo que eso es una alta irresponsabilidad de parte del gobierno nacional. Una cosa es hacer la consulta y otra cosa es pretender entubar, colocar y meter por un embudo a todo el mundo, a costa de lo que sea, bajo el pretexto de cualquier otro tipo de pretensión, poniendo ahora de lado lo que es el interés colectivo, incluso el interés que el mismo gobierno ha estado anunciando, que es el tema de la salud, la protección a nuestra gente. Eso por una parte. Por otra parte, lo que tiene que ver con las propias instalaciones universitarias, las propias instalaciones, nuestras escuelas que han sido casi destartaladas todas por el AMPA, la falta, la ausencia de seguridad, de control, para que nuestras escuelas, nuestras instituciones universitarias no hayan caído en manos del AMPA, situaciones realmente graves, las que podemos anunciar, las que podemos decir, las que conoce nuestra gente. Por otra parte, los protocolos que tendríamos que tener cuando estemos en el área de trabajo. ¿Cómo pretende el gobierno llevar a esos espacios concentrados a nuestros trabajadores? ¿Quién va a proteger a nuestros trabajadores ante esas aglomeraciones y a nuestros niños ante esas aglomeraciones si son impactados por el COVID? ¿Quién los protege? Ya el gobierno pareciera ser que no tiene mucha capacidad en este momento con estas situaciones que se vienen presentando, mucho menos si esto lograra agarrar otras rutas, si esa línea siguiese creciendo y si cometemos el error de generar altas concentraciones de personas, como lo implica llevar a nuestros alumnos y llevar a nuestros trabajadores a las aulas de clase. Por otro lado, el tema de la movilización. Hay sectores que no encuentran cómo movilizarse. Hablamos de cuarentena flexible, radical, media en algunos casos, pero la gente no tiene cómo movilizarse. La gente tiene que estar caminando para poder buscar la comida, caminando para poder buscar la medicina si es que tiene con qué comprarla o dónde conseguirla, caminando para ir al médico si es que tiene alguien que lo atienda, en fin, caminando para sobrevivir, para ir al mercado. Y entonces ahora el gobierno va a pretender que nuestros docentes y nuestros trabajadores tengan que también asumir esa tarea de movilizarse desde cualquier parte de un territorio, en un municipio, en una parroquia, caminando a ir a atender esa responsabilidad. Bueno, esto hay que pensarlo bien y el gobierno debe, más que estar asumiendo posiciones populistas y efectistas, el gobierno debe asumir esto con un poquito de más seriedad. Porque para empezar, lo primero que debería comenzar a abordar el gobierno nacional es con usted, señor presidente Nicolás Maduro. No puede ser todo lo que usted diga. No. Es con usted, señor presidente Nicolás Maduro. Se lo voy a decir en nombre de esos 200.000 trabajadores del sector universitario, se lo voy a decir. Y se lo voy a decir en nombre de esos casi 800.000 trabajadores entre activos y jubilados, también de educación básica. Usted lo que tiene que primero comenzar a hacer es sentarse a discutir con las federaciones legítimas sindicales, sin las trampas por el medio, sin los desconocimientos por el medio, con la amplia dirigencia sindical de este país, comenzar a discutir el problema de las condiciones sociales, económicas y sindicales de nuestros trabajadores del sector docente. Eso es lo primero que tiene usted, señor presidente, comenzar a discutir, comenzar a evaluar, comenzar a consensuar y a tomar decisiones. Porque ¿qué pretende usted?
O sea, usted pretende que nuestros docentes regresen al aula de clase o regresen y continúen con esa labor que profesionalmente ellos entienden, como la entienden los otros profesionales de este país, como nuestros médicos, que aun cuando están cayendo, enfermos, muertos algunos, bueno, han entendido la necesidad de atender y cumplir con su deber ante esta pandemia en los hospitales. Bueno, los docentes universitarios sabemos y saben de la responsabilidad que tenemos. Sabemos eso. Pero los docentes universitarios y los docentes de educación básica requieren de condiciones mínimas para poder cumplir con esa loable tarea, responsabilidad que se tiene con nuestros alumnos, con nuestros muchachos, con nuestra juventud, o esa juventud que espera algún día poder, si no es desde el aula de clase, algún día saber que tiene contacto con su docente, con su universidad, con sus instituciones, sus escuelas, y ser atendido a pesar de que no hayamos resuelto todavía la situación de la pandemia. Nosotros tenemos ese compromiso, pero eso pasa porque usted entienda que aquí hay que devolverle sus condiciones sociales a los trabajadores. Aquí hay que devolverle el derecho de los trabajadores a ser atendidos cuando es enfermo, cuando se enferma, que son derechos contractuales que fueron quitados con la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo, de una manera impositiva, al propio estilo fascista, sin consenso con nadie, e impuesto a rajatabla, con el hacha en la mano a los trabajadores, quitándole todos los derechos contractuales, negando los derechos contractuales sindicales alcanzados por la clase trabajadora venezolana. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que comenzar a discutir. Que usted entienda que habemos dirigentes sindicales que en el caso de los universitarios, por ejemplo, no es el señor Carlos López, ese es un traidor, que no lo quiere nadie, que no es capaz de visitar ni antes, ni ahora, ni después una universidad porque no lo quieren los trabajadores universitarios. Ese es un traidor, porque todo aquel que se pone de espalda, niega a los trabajadores, impone condiciones adversas a los trabajadores y acuerda con el patrón, sea público o privado, en este caso acuerda con el gobierno, con el ministerio, dejar sin efecto los beneficios de los trabajadores, ese es un traidor, y como traidor es tratado y es señalado por la clase trabajadora. Entonces usted, presidente, usted tiene que sentarse a discutir en el sector universitario, en el caso, por ejemplo, de los docentes, con los voceros de los docentes, con los voceros de los docentes, que en el caso de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, el único vocero de los docentes se llama Telemaco Figueroa, no tiene ningún otro nombre, Telemaco Figueroa, que es el coordinador general del área docente de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, y no con el señor López y con el otro señor traidor que está por ahí de los obreros, no, ni mucho menos con esos tarifados que aparecen por allí a montar representaciones que no tienen nada que ver con las vocerías de los trabajadores, sino que son sencillamente para ir a convalidar esa traición, esa entrega, esa venta de los derechos de los trabajadores. Entonces usted, señor presidente Nicolás Maduro, estimado presidente, realmente es lo primero que usted tiene que comenzar a revisar. No esté hablando de reinicio a clase, porque los docentes universitarios, se lo voy a decir aquí sin temor a equivocarme, bajo esas condiciones, usted está declarando ya una huelga nacional. Bajo esas condiciones, ni presencial, ni por internet, ni por donde usted la busque, los docentes de básica y universitaria se van a incorporar nuevamente a las aulas de clase, ni se van a incorporar, ni con la mandarria, ni el hacha, ni con la bota puesta sobre su pescuezo, como decimos los carupaneros. De ninguna manera usted va a obligar a los docentes universitarios y a los docentes de básica, a nuestros profesores, lo va a obligar a usted ni a nuestros trabajadores, obreros y administrativos, que regresen a sus funciones con un salario de hambre, con un mísero salario de hambre. Bajo esas condiciones es imposible que nuestros profesores se nos estén muriendo a mengua en su casa, sin ser atendidos, sin tener una medicina que comprar o dónde conseguirla, sin tener un médico que los atienda,
con un beneficio que es contractual, pero que se ha perdido porque ustedes como gobierno nos lo quitaron, acompañado o firmado y convalidado por los traidores, esos que acabo de señalar, y algunos otros traidores del sector de educación media, de otra federación o sindicato por allá, patronal, sindicaleros, que también suscribieron cosas allí. Entonces, bueno, bajo esas condiciones es imposible que se pueda regresar a las actividades. Usted tiene que comenzar a evaluar. Aquí no se puede estar viviendo, señor presidente, nuestros docentes y nuestros trabajadores en general no pueden estar viviendo con un salario, en algunos casos de 2.5, de 3 dólares, en un caso bastante alto de 6, de 7 dólares. Un profesor agregado a dedicación exclusiva, con 20, 25 años de servicio, ya casi para jubilarse, que tenga que estar recibiendo un salario integral de 9 dólares. ¿Y para qué alcanza, señor presidente, 9 dólares un salario a un profesor agregado a dedicación exclusiva en sus más altos niveles de los escalafones universitarios, con toda la experiencia acumulada, con todos los años de servicio que tienen un valor importante para la nación, para nuestros estudiantes, para la propia institución, para el país, y que hoy sean tratados de esa manera, que sea la forma como ustedes, amparándose, pero aplicando medidas económicas, amparándose en la guerra económica, en el bloqueo, en las sanciones, en toda esta confabulación que ha habido contra el país por parte del imperio norteamericano, por la derecha venezolana. Y entonces, en función de todo ello, han venido aplicando unas políticas económicas que en nada han beneficiado a nuestros trabajadores. Ustedes acabaron, señor presidente, y tienen que comenzar a discutir cómo va a ser usted como gobierno para que le demos fuerza nuevamente a nuestros institutos de previsión social que teníamos. ¿Cómo hacemos nuevamente, señor presidente, para que el IPASME comience a cumplir las funciones que debe cumplir de atención, de salud básica a nuestros docentes? ¿Cómo hacemos, señor presidente, para que se recompongan y se fortalezcan nuevamente nuestras cajas de ahorro que fueron quebradas a partir de la reconversión económica aplicada en agosto del 2018? ¿Cómo hacemos? Ustedes quebraron desde el gabinete económico, quebraron nuestras cajas de ahorro, quebraron el ahorro de nuestros trabajadores universitarios, lo convirtieron casi en cero, lo colocaron en el piso, a rodar como la propia culebra con el cuero pelado, rodando por el piso. Así colocaron nuestras cajas de ahorro. Usted tiene que ver, presidente, de qué manera y cómo, y debe discutirla con nosotros, no con el grupo que anda por allí pretendiendo ser más gobiernero que nadie. No con ellos. Discutir, señor presidente, el tema de las prestaciones sociales, que también han muerto, han caído, se han perdido las prestaciones sociales de nuestros trabajadores universitarios. Usted tiene que discutir, señor presidente, las condiciones de nuestros profesores jubilados, de nuestros obreros y administrativos jubilados, que están muy maltratados, que no se les atiende por ningún lado, que son los peor tratados dentro de todos los que somos maltratados como trabajadores en general y como trabajadores universitarios o de educación básica. Esos son los temas que tenemos que discutir. Esos son los temas que tenemos que abordar. Es para allá hacia donde debemos apuntar y no envolvernos o pretender envolvernos a nosotros los docentes, porque aquí ya no hay muchachito cogido a lazo. Aquí todo el mundo ha aprendido en medio de esta pandemia. Todo el mundo ha aprendido en medio de estas dificultades. Todo el mundo ha sido afectado. Todo el mundo es de carne y hueso y todo el mundo siente lo que está pasando. Cada quien piensa. Nuestros docentes han tenido que salir a buscar dónde conseguir la comida en otro lado, a mendigar algunos, a pedir otros, a solicitar auxilio otros, a buscar matar tigre otros, a buscar otra tarea que cumplir otros, a taxiar otros,
a vender helados otros, a vender café otros, a coser, a preparar ropa. Así han quedado nuestros trabajadores universitarios. O sea, entonces usted ahora pretende que el que está haciendo la costura en su casa porque el salario no le da, o el que está preparando el helado en su casa para salir a venderlo, o el que está preparando la comida o algo en su casa para salir a venderlo, o el que va a vender la verdura en un mercado, o el que ha salido en su pedacito de carro después que logra conseguir el poquito de gasolina que no la hay en ninguna parte en medio de esta guerra. Usted le va a quitar ahora esa posibilidad de ese poquito de ingreso que está percibiendo la gente cuando usted no garantiza un salario digno para nuestros trabajadores, porque usted pretende que regresemos al aula de clase. Seamos más serios, señor presidente Nicolás Maduro. Usted debe ser más serio, y usted lo que tiene que comenzar a discutir es el problema del salario, en las condiciones sociales y económicas de los trabajadores. Deje el miedo, deje la cobardía, sea valiente, asuma con valentía, señor presidente Nicolás Maduro, con valentía que tiene que dar el debate sobre el salario, que debe discutir y poner todas las cartas sobre la mesa. Debemos revisar la economía, revisemos la economía. Debemos revisar lo que está en la condición país, revisemos la condición país. Pero aquí no podemos seguir jugando al silencio del gobierno y al silencio las federaciones y sindicatos traidores que andan por ahí nada más que diciendo lo que diga Nicolás, lo que diga Nicolás, lo que diga Nicolás, al carrizo. Nada de lo que diga Nicolás, chicos. Es lo que digan los trabajadores, es lo que diga el pueblo. Y usted, presidente, usted se debe al pueblo y usted debe responder a los trabajadores. Y en consecuencia, señor presidente, usted debe proceder a hacer esa convocatoria para que comencemos a discutir, para que comencemos a revisar la situación salarial de nuestros trabajadores, porque son los trabajadores los que hoy están recibiendo todo el peso de esa crítica situación que se está generando en este país, producto de la guerra económica, las sanciones económicas, toda esa confabulación que hay contra el pueblo venezolano, contra el gobierno, contra toda Venezuela por parte del imperio y los malos hijos traidores que algunos quedan por allí, de los cuales, por cierto, algunos están liberando. Ayer me enteré que liberaron al tal Requesén, uno que andaba por allí convocando a quemar y acabar con el país. Pero por ningún lado se libera a Alfredo y a Argenis, que fueron presos por la Junta de PDVSA bajo unos supuestos, pero que venían denunciando la corrupción y el desorden, el desastre que se estaba dando en PDVSA. Y ahora por ningún lado usted le ha permitido ni siquiera, señor presidente, de manera responsable, ni siquiera la consideración de ser un hijo de un constituyente. Vaya mi solidaridad también a nuestro hermano constituyente de allá del Estado Lara, para garantizarle el cumplimiento de sus derechos que están en la Constitución y que están en nuestras leyes. Para tenerlo allí durante 6 meses a esos dos compañeros de PDVSA, a Jenny y Alfredo, para lo cual le pido la libertad. Le pido la libertad a esos dos patriotas, porque no puede ser que los enemigos de la patria están saliendo a culminar sus procesos en su casa, mientras en los sótanos de la DIGESIN está Jenny y está Alfredo. Esa es una falta de respeto hacia los izquierdistas de este país, señor presidente, y una falta de respeto también a la Constitución, una falta de respeto a las leyes en este país. Los compañeros tenían que habérsele dado su etapa de presentación preliminar, que debe darse a partir de los 45 días. Bueno, ya estamos en 6 meses. 6 meses sumas alrededor de 180 días. Y por ningún lado, ni presentación preliminar ni nada. Que se mueran, que se acaben sin ningún tipo de derecho en los sótanos de los calabozos de la DIGESIN. ¿Qué es eso? Ese es el trato que usted va a darle a los trabajadores. Ese es el trato que merecemos los trabajadores. Los trabajadores los que merecemos es las consideraciones
Los trabajadores lo que merecemos son las buenas condiciones para laborar, para poder producir tecnológica, científicamente, producir con nuestras manos, con nuestros conocimientos, lo que quiere nuestra gente, lo que requiere nuestra gente, lo que requiere nuestro país, desde las distintas instituciones. Entonces, bueno, usted está obligado, y yo estoy en el deber de pedírselo nuevamente, ¿vale? En nombre de nuestros docentes, porque esta es una lucha que estamos dando. La última vez que estuve en el Ministerio de Educación Universitaria, de ahí me sacaron con un grupo de estudiantes, grupo de zagaletones que me llegaron a Lo Bravo y me sacaron allí en Goringori, de allí, y a otros docentes universitarios nos sacaron de allí en el 2018. Ayer alguien me decía, Telémaco, está diciendo estas cosas porque tú eres candidato o porque vienen las elecciones. No, es que tenemos rato diciendo estas cosas y peleando y denunciando la negación que hay de parte del gobierno hacia la dirigencia legal y legítima, denunciando los atropellos que se vienen dando contra los trabajadores. En el año 2018, nosotros dimos unas batallas en la calle y llegamos a algunos acuerdos con el ministerio, con el señor ese que salió, que por cierto, voy a decir, a ese señor llamado Uber Roa, que era ministro para esa oportunidad, que después de acordar terminó negando los acuerdos en el año 2018 y suscrito por los traidores estos. Bueno, al cual le solicité al presidente de la República que no solamente que lo sacara de ese ministerio, sino que investigara su gestión, porque fue un total desorden administrativo, donde no se rendía cuenta de nada, de los recursos que se manejaban, no se rendía cuenta de las jornadas y las actividades que se hacían, donde se manejaban multimillonarias cantidades de recursos. Y a la fecha no ha sido investigado este señor llamado Uber Roa. Seguramente mañana, lo voy a decir para que quede claro aquí, mañana alerta gente de Trujillo, alerta gente de Portuguesa, alerta gente de Venezuela. Seguramente mañana usted mismo agarra en sus listas que está diciendo que están muy buenas por allí y me lo coloca o se lo coloca a la gente camuflajeado para ponerlo de nuevo como diputado a Uber Roa. Investíguelo para que vea todo el desastre que dejó allí en el Ministerio de Educación Universitaria. E investigue lo que está pasando en educación básica. ¿Por qué se fue Elías Agua? ¿Por qué se fue? Mi saludo a Elías Agua y a su posición digna que ha tenido. Seguramente mañana pues comienzan a criticar por qué he señalado a Elías Agua aquí. Bueno, a los hombres que tienen posiciones dignas de defensa de los trabajadores, a los hombres que tienen posiciones dignas de defensa de los principios, de los valores, de la ética socialista, tenemos que decirlo públicamente. Gracias por mantenerte en esa posición, Elías Agua. Los trabajadores de educación media suscribieron un acuerdo a comienzo del año, a finales de 2017 para entrarlos en ejecución en el 2018. Y esos acuerdos fueron firmados por Elías Agua. Bueno, de manera inmediata salieron los más radicales, los más antipatronales, los más antipopulares del sector del gobierno a hacer las críticas, a cuestionar que Elías Agua haya firmado esos acuerdos que no eran totalmente las aspiraciones de los docentes de educación media, pero que a fin de cuentas cumplieron algunas expectativas en ese momento, que sirvieron incluso de base para que de manera inmediata nos pegáramos allí los trabajadores universitarios, y a partir del mes de marzo comenzamos a solicitar igualarnos con los docentes de educación básica que se habían disparado y planteamos una lucha, que esa lucha casi concretamos, si no es por la traición de este señor que fue ministro y de los traidores estos, Carlos López Zambrano, cuando hablábamos del inicio de las tablas salariales en base a 4.75 salarios mínimos. Bueno, eso estuvo acordado para nivelarnos con la gente en base a las cosas alcanzadas por los educadores en esa convención colectiva firmada con Elías Agua. Bueno, vale, todo eso lo acabaron, todo eso lo dejaron sin pie ni cabeza, todo eso lo echaron por tierra con la fulana resolución del ministro Eduardo Pilates. Yo no le digo Piñate, ¿no? Eduardo Pilates, porque se lava las manos bien lavaditas y quiere estar bien con los trabajadores cuando es el propio, ¿cómo se llama al que corta la cabeza? El verdugo. El propio verdugo de los trabajadores. Gracias, Negrita. Aquí nos está acompañando Noris Izquierdo y Yelixa en este trabajo que estamos haciendo. Profesoras también, universitarios. Bueno, el verdugo, pero actúa como el propio Pilates, que le calza perfectamente a su apellido, con esa resolución
2792 que aplicó, donde dejó sin efecto absolutamente todos los beneficios, donde aplanaron totalmente las tablas salariales. Más nadie puede pasar de aquí, se acabó. Hasta aquí son los salarios de los trabajadores. Bueno, ¿qué es eso? ¿En qué país nosotros estamos? Es que estamos en una dictadura. Aclárenlo, aclárenlo. Y no me vayan a decir que soy de derecha, porque ese cuento ya nadie se lo come. No, nadie se come ese cuento de que uno sea de derecha. No, somos de los trabajadores. Nos debemos a los trabajadores. Estamos con los trabajadores. Somos trabajadores y como ellos actuamos. Y estamos en el deber de reclamar lo que reclaman los trabajadores y pelear por los derechos de los trabajadores. Y usted, presidente, usted ha dicho que es el presidente de los trabajadores, el presidente obrero. Así lo vendimos. Así le acompañamos para que el pueblo lo eligiera como el presidente obrero, el hombre que venía del metro, el hombre que venía de las luchas sindicales, ese Nicolás Maduro. Bueno, entonces ¿a quién responde usted ahorita? Pues? ¿A qué sector responde usted ahorita? Que no termina de convocar a un debate, a una discusión sobre el tema salarial. Pero no es que lo va a decidir usted. Aquí no queremos porcentaje, no. Cuidadito, comete el error que voy a aumentar el 100%, el 50%, nada de eso sirve en este momento. Aquí usted tiene que hablar de petros, aquí usted tiene que hablar de dólares. Esos son los puntos referenciales y una canasta básica, señor presidente, en este momento, aplicando el 91 de la Constitución, que es de obligatorio cumplimiento. Una canasta básica está en el orden de los $300. ¿De dónde usted lo va a sacar? Bueno, vea de dónde lo va a sacar. Vea con qué va a inventar. Usted tiene fórmulas a la mano y aquí, sencillamente, usted tiene herramientas, pero lo que no puede hacerse es desentenderse de esa responsabilidad que tiene de incrementar, de dar respuesta a los trabajadores de la docencia, porque bajo esas circunstancias yo se lo voy a repetir, y esto que lo están escuchando nuestros hermanos a través de el Facebook en el día de hoy, en nuestro programa En Trinchera con Telema, con la voz del pueblo. Bueno, esto que estoy diciendo, lo voy a repetir acá. No pretenda usted que le va a meter presión a nuestros docentes. No vamos a ir a cumplir con las labores, no vamos a ir a cumplir con las labores. Y convoco a todos los docentes de este país a que radicalicemos la posición, a que exijamos a usted, señor presidente, como en efecto le estoy exigiendo, que tiene que sentarse, que tiene que convocar a una gran mesa, amplia mesa de todos los sectores sindicales, no con los traidores, como lo decimos nosotros, con los cochinos de la traición universitaria, no, con ellos no. Discutir con los verdaderos dirigentes sindicales, discutir con los que verdaderamente representamos el sentir de nuestros trabajadores universitarios, nuestros trabajadores de básica, con nuestros trabajadores en general. Y ponernos de acuerdo, porque no pretenderá usted venir con la bota a ponérsela encima, porque no estamos en una dictadura. Si usted va a asumir métodos fascistas, si usted va a asumir esos métodos de represión, entonces nosotros no vamos definitivamente a asumir ese llamado. Y por el contrario, vamos a convocar a todo el pueblo trabajador a resistirse a ese llamado. Vamos a convocar a todo ese pueblo trabajador para que nos quedemos en nuestras casas, para que vayamos a una huelga general. Óigase bien, una huelga general de no reincorporación a las aulas de clase hasta tanto usted entienda y asuma que tiene que sentarse a discutir con las legítimas representaciones de los trabajadores universitarios y de docencia y llegar a acuerdos que resuelvan el salario de nuestros trabajadores, el salario real de nuestros trabajadores y además de ello, de nuestras condiciones de labores, de nuestras condiciones sociales y el respeto a nuestras convenciones colectivas. Ese es el planteamiento. Aquí no hay para dónde coger, porque les repito, se nos están muriendo de hambre nuestros trabajadores de la educación y en general. Se nos están muriendo de hambre. Están enfermos nuestros trabajadores. No tienen para la medicina, no tienen para la salud. Bueno, no tienen absolutamente para nada. Están sobreviviendo en medio de este desastre en el cual nos encontramos y usted no pretenderá que bajo esas condiciones
nos va a echar pues a rodar, a meternos, a llevarnos, porque usted es el gobierno. Usted es el gobierno, pero nosotros somos los trabajadores. Usted es el gobierno, pero nosotros somos la fuerza del pueblo. Y usted tiene que respetar eso. Sobre todo en un espacio, en unos momentos, en un tiempo en los cuales estamos hablando de revolución. En unos tiempos en los cuales estamos hablando de socialismo. O sea, sobre todo en eso. Y sobre todo usted, que dice ser, como siempre lo hemos creído, el presidente obrero, el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la clase trabajadora. Bueno, si usted sigue siendo eso, porque en este momento seguramente mucha gente lo pone en duda. Yo estoy comenzando a ponerlo en duda. De verdad que debo decirlo. Con esa actitud lo estoy comenzando a ponerlo en duda. Tiene que rectificar. Usted está obligado a rectificar cualquiera sea la condición país que haya. Apartando las condiciones políticas, las condiciones electorales incluso que están presentándose por allí, pero de manera razonable y responsable, usted debe darle la cara a los trabajadores. Usted debe responder por los trabajadores y debe convocar a esa gran discusión para que lleguemos a unos acuerdos y podamos entendernos. De otra manera, definitivamente va a ser imposible que podamos reincorporarnos a las actividades de clase, que podamos reincorporarnos a nuestras aulas, y estoy plenamente convencido que la población en general, que el pueblo, las madres y los padres de familia que protegen a sus hijos bajo estas condiciones, no los van a soltar a que nadie pueda responder por ello en esos espacios. Y además de ello, que también van a ser solidarios como trabajadores que son y como pueblo que son, van a ser solidarios con nuestros trabajadores del sector de educación y nuestros trabajadores en general. De tal manera que, bueno, ahí estamos. Estoy sirviendo la mesa, señor presidente. Se la estoy colocando allí y usted está obligado a responder. Desde nuestra Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, esa que algún día unimos con las expectativas de que unidos podíamos actuar mejor y responder mejor, pero que lamentablemente nos traicionaron, porque veníamos de nuestra FENASIMPRES. Aquí cargo mi camisa, mi franela con orgullo de nuestra FENASIMPRES, una federación creada por nuestros docentes universitarios, de batalla, de lucha para todos nuestros sindicatos, para todas nuestras instituciones, donde dimos la pelea para defender nuestros derechos, que hoy lamentablemente en medio de esa acción unitaria de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, nos hayan traicionado a los docentes universitarios. Bueno, si se salieron con la suya en una primera instancia, no podrán salirse con la suya de ahora en adelante, porque las condiciones están dadas para que nuestros trabajadores, nuestros docentes, básica, media, universitaria, diversificada y universitaria, vamos a dar la cara y sin permitir que los factores políticos se apropien de nuestras acciones desde el punto de vista autónomo y sindical, vamos a dar la pelea suficientemente para que usted tenga la rectificación que el momento exige. Ese es el llamado, ese es el planteamiento que quería hacerlo, con el saludo correspondiente a todos los profesores de nuestro país, a todos los que se han dedicado, los que se fueron, que algún día tendrán que regresar. Dios los cuide de esta pandemia fuera del país, y los que persistieron, los que resistieron, los que han dado la batalla aquí junto a otros profesionales del trabajo. Bueno, estamos plenamente seguros que vamos a salir de ello. De esta manera voy a concluir pues, con este saludo a todos nuestros hermanos. Vamos a esa batalla, vamos a esa lucha. O sea, no es tarde, no es tarde. No dejemos que el camino se nos pierda. El momento sigue siendo estelar para los trabajadores universitarios y para los trabajadores de educación. Y usted, señor presidente, usted lo sabe. Usted que fue dirigente sindical lo sabe, y ahora que es presidente está obligado a rectificar. Deme la mano, señor presidente. Deme la mano a este hermano suyo. Dele la mano a este hermano suyo. Dele la mano a este hermano suyo, señor presidente. A este obrero, a este trabajador. Dele la mano y dele la mano junto a él a los trabajadores que hoy están realmente reclamando que usted sea el presidente de los obreros y no el presidente de la burguesía revolucionaria. No es de la burguesía revolucionaria, es de los trabajadores, como usted siempre lo anunció y como lo dejó bajo esa responsabilidad el presidente Chávez. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo domingo exactamente a la 1 de la tarde por Facebook y posteriormente en diferido a través de YouTube. Nos estamos viendo, pues. Suerte.